También se está hablando del PRM, de posibles cambios de posibles cambios, no, ya yo creo que eso es un hecho. Pero cambios que debieron, En los lo que estatutos. pasa es que el PRM parece que no pensó que iba a llegar al Sí, gobierno tan rápido. nos parece como extraño, ¿verdad? Sí, porque... Donde hablamos, señores, que el PRM se va a cambiar los estatutos porque, por ejemplo, en el caso de Luis Abinader, que es el actual presidente del país y es del PRM, no podría dentro de los estatutos del PRM volver a aspirar como candidato presidencial de ese partido. Entonces ahora se está haciendo el cambio, se va a hacer el cambio para que si Luis Abinader decidiera volver a aspirar y ser candidato por el PRM, que no quiere decir que llegue a ganar como presidente, pero sí sea el candidato oficial del PRM, lo pueda hacer. Se están comenzando a cambiar estos estatutos. Me imagino que se van a comenzar a cambiar otras cosas también de este nuevo partido y no nuevo al mismo tiempo, uno diría. Sí, no, aquí no habrá ningún tipo de controversia por el hecho de que nada puede estar por encima de la Constitución. Son estatutos partidarios, institucionales, que no pueden estar en ninguna manera, si el presidente decide reelegirse, porque el presidente no ha tocado ese tema todavía. Es prácticamente un hecho que sí, que pueda reelegirse. Yo creo, entiendo prudente, la Constitución debería mantenerse así como está, 8 años y, como dicen por ahí, para afuera. No importa que sea joven o que sea viejo. Creo que con 8 años es suficiente, como en Estados Unidos, que Barack Obama tuvo toda la oportunidad, los números también le daban para volver a un tercer mandato. Sin embargo, tuvo que conformarse con 2. Bueno, y entonces dice Paliza que el presidente no está en esto de reelección, que el presidente ahora mismo lo que está es en trabajar. Dice Paliza, no en reelegirse. Pero Furcal, el ministro de Educación, que ahora anda Ay, la fotografía, sí, el cuadro, siempre aparece una en educación. Dios mío. ¿Usted recuerda las orquídeas? Ahora sí, es el famoso cuadro, pero esos son otros 500. Pero con lo que respecta a la reelección, Furcal dice que la apoyaría, dice el ministro de Educación, y usted sabe quién es el ministro de Educación, ¿verdad? Claro, fue el jefe de campaña de o sea, Luis una gente Abinader. de suma confianza. Exacto. Ahora, Paliza es más, diríamos, reservado, más cauto, porque usted sabe que él tiene aspiraciones presidenciales. Se siente tímido su cargo. Exacto. Como ministro administrativo, sí. De la presidencia. Se siente tímido comparado como, por ejemplo, con el gobierno pasado de Danilo Medina y el ministro administrativo que era para ese partido, para ese gobierno, mejor dicho. Entonces, como que sentimos a Paliza un poquito bajito, pero bien, ahí está diciendo que Luis no tiene ninguna aspiración. Eso siempre se dice de los presidentes cuando están en los primeros años, primeros meses, que no se está pensando en aspirar de nuevo, sino que están dispuestos a trabajar. Pero sabemos que hay otro grupito que se dice, como dice la gente, luchando para que vuelva, porque así aseguran también, señores, hay que estar claro, muchos puestos, muchos cargos y pueden quedarse disfrutando de las mieles del poder que tanto se ha hablado en el PRM. Así es. Ese encuentro del pasado domingo de Luis Abinader, el presidente de la República, con la cúpula, ¿verdad?, del partido, nos parece a nosotros que fue muy atinada y debería darse con más frecuencia en el PRM, encabezada lógicamente por el presidente de la República, que aunque no es el presidente del partido, sin duda alguna siempre los presidentes en todas partes del mundo mantienen el liderazgo, incluso por encima de los presidentes de los partidos. En este caso nos parece muy atinada, muy sabia, y ojalá el PRM continúe así, porque esas palabras pronunciadas por Luis Abinader llevan aliento a esa base que se ha estado quejando por empleos, ¿verdad?, porque no ha sido tomado en cuenta, y yo creo que esto abre una ventana. Y para la posibilidad del PRM reelegirse, señores, estamos hablando de un gobierno que no tiene un año todavía, no tiene un año, y ya hay quienes dicen que Luis debería reelegirse. Eso tampoco debería estar en discusión, por lo menos ya a nivel del país. A nivel interno sí, porque hay otros que pudieran tener aspiraciones, Esmeralda, pero a nivel ya nosotros como sociedad, en términos macro, creo que no nos debería importar por el hecho de que la Constitución lo permite. Si él decide reelegirse o el partido decide llevarlo al presidente de la República, bueno, pues que aspire. Y si el pueblo decide darle el voto de confianza una vez más, pues que gane. Lo que sí el pueblo debería de soñar y pedir en un momento es
que no puedan volver a ser presidente ya por más de 8 años. O sea, por ejemplo, el caso de Leonel Fernández. Todavía pensar que Leonel Fernández, después de varios periodos de gestión que ha tenido en el país, que se le ha dado la oportunidad para que gobierne de buena manera, todavía estar pensando que en cualquier momento él pueda ser el candidato de su partido actual, que es la Fuerza del Pueblo, como que yo siento que eso es atraso, porque aunque sabemos del liderazgo que goza, de tal vez de la capacidad de Leonel Fernández, también hay otras personas que se le debe dar paso para que haya nuevas caras, nuevas ideas como gobierno, como aspirante a la presidencia de un país. Pero bien, ojalá, como tú decías, que fuera como Estados Unidos, 8 años ya se termina y pueden entonces dedicarse a otras cosas y, ¿por qué no? Pueden ayudar a otros jóvenes a ser presidente, a ser grandes líderes. Así es, pero usted sabe que aquí, lamentablemente, históricamente, se ha relajado mucho la Constitución y por eso hemos tenido siempre estos problemas. Gracias a Dios que en el último intento, ¿verdad?, que quiso hacer el presidente de ese momento, Danilo Medina, el pueblo lo impidió. El pueblo lo impidió con el apoyo incluso de Leonel Fernández. Para que usted vea la cosa de la vida. ¿No le convenía ahí? No le convenía, entonces él llevó la voz cantante, el PRM también, como oposición en ese momento. Y una llamadita también y una llamadita de Pompeo. Eso tuvo mucho que ver. Sí, tuvo mucho que ver. También tuvo mucho que ver el descontento que había de la población, en cierto modo, por estos asuntos de supuestos actos de corrupción. Fueron muchas cosas que dieron al traste para que la reforma constitucional no se produjera. Además de que en el 2015, tengo entendido, hubo una reforma especial, si se quiere, con el famoso transitorio, para permitirle a Danilo Medina la reelección en el 16. Ojalá que el presidente Abinader, que tiene tantas aspiraciones, diríamos que serían trascendentales para la República Dominicana, el hecho, por ejemplo, como esa reforma policial, el hecho de un Ministerio Público independiente, no como está ahora yo diría que es semi-independiente, sino que eso esté consignado allí en la Constitución de la República. Una reforma, nosotros necesitamos una reforma, y yo creo que esta sería, Esmeralda, la reforma constitucional más, diríamos, más especial, si se quiere, si cabe el término. ¿Especial por qué? Porque no tocaría el punto de la reelección. Esta sería una de las pocas modificaciones constitucionales, porque eso está establecido y eso está ahí. Siempre vemos que según le convenga al presidente con esos fines. Con esos fines. Exacto. Ahora no sería así, porque la reelección se la permite la actual Constitución. Claro. Entonces, ¿qué significa esto? Que podría modificarse la Constitución, y yo estoy totalmente de acuerdo, para que se establezca allí la figura del Ministerio Público independiente, que se ha elegido por el Congreso. Que no sea el presidente de la República, que aunque, como tú decías, se dice que es independiente, es entre comillas, porque el presidente es quien elige a esos funcionarios, o sea que no es independiente completamente, pero sí como que estamos, en esa parte hay que decirlo, estamos comenzando a ver cosas diferentes que se han dado con el Ministerio Público y lo que tiene que ver tal vez con lo que diga el jefe, en este caso el presidente de la República. Así es, y si usted lo duda, usted le puede preguntar a Faña qué ha estado ocurriendo con él. Se está acusando a gente del mismo PRM que se dice que está involucrado en lo que tiene que ver con Faña, de que Faña es inocente. Se andan diciendo cosas por ahí. Yo tampoco lo pongo en duda. Recuerden que en el caso de aquí de Santiago, de Gómez Díaz, en aduanas, él también acusó a un sector del PRM por estar detrás. Y mira, qué acusaciones. casualidad, por decir así, si de verdad es una casualidad, es con relación al mismo tema, acoso sexual, abuso sexual. Exacto. Podrían haber allí intereses, lamentablemente, por eso se dice que el enemigo está en tu propia casa. Claro, eso es bíblico, y no sabemos cómo es la política. Exacto. Gente que está detrás de ese cargo y resulta que finalmente no se escoge y por ahí vienen los tropiezos. Otro tema, Esmeralda y amigos televidentes, siguiendo con el tema político, es el caso del PLD y Amarante Barret. ¿Qué le parece? Ay, Dios mío. Carlos Amarante Lo metieron Barret allí, pero él dice que no. Ministro de Educación, que estuvo también en Interior y Policía, como ministro también en el gobierno de Danilo Medina, que aspiró a ser candidato por la presidencia de la República. Sí, fue migración, fue uno de los gobiernos de Leonel Fernández, ¿verdad? Creo que el primero también.
Carlos Amarante Baret, que apoyó de una forma magnífica a su hijo para que llegara a ser diputado. Y miren, ya lleva 2 periodos este joven como diputado, y que se dicen muchas cosas con lo que tiene que ver con los fondos de educación y con llegar este muchachito a ser diputado en la provincia de Espaillat. Entonces, Carlos Amarante Baret, que sabemos que era un candidato, precandidato, mejor dicho, dentro del PLD en las pasadas elecciones, cuando Danilo Medina le dijo que aspiraran a todos, y unos 6 aspiraron, quisieron ser el candidato del PLD, y que luego entonces Danilo Medina, como un jefecito que es, nada de líder, entonces impuso su candidato, que fue al penco, como se le dice, como candidato oficial, el del PLD. Entonces ahí, es verdad, antes de eso se retiró Amarante y comienza a apoyar al penco. Entonces en estos días se anunciaron los 6 que pueden aspirar a la presidencia como candidatos, hemos dicho, a ser presidente del PLD, y entre ellos está Carlos Amarante Baret. Entonces Carlos Amarante Baret sale en el día de ayer y dice que no, que él no ha dicho eso, lo que ha anunciado su propio partido, de que es uno de los posibles candidatos del PLD, él entonces lo está negando. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Cómo es? Bueno, lo introdujeron allí y él dice que no. Esto también le da cierto alivio a los demás aspirantes, porque ya sacan uno de competencia. Él dice que no, que él no tiene aspiraciones presidenciales para el 2024. En ese grupo está el alcalde de Santiago, Abel Martínez. Abel sí lo ha ya expresado, no ha tenido que esperar que el partido lo diga. Abel Martínez está en eso, en las redes sociales, algunas vallas también por allí colocadas. Está también el señor Andrés Navarro, ex ministro de Educación. ¿Quién más? La ex vicepresidenta de la República y sí, ex primera dama, Margarita Cedeño. Esa siempre ha querido. Esa siempre ha querido. No ha podido, siempre le han serruchado el palo. Domínguez empezando Brito, por su marido. Santiago Domínguez Brito también. Francisco también Domínguez está abierto, Brito. se ha hablado abiertamente de su deseo de ser candidato a la presidencia. Sí. Y Gonzalo Castillo está en eso. Cosa. El penco está en volver a ser el candidato presidencial. Yo decía ayer, precisamente, que la ventaja que tiene Gonzalo por encima de los demás es que ya tiene la experiencia de haber sido candidato. Sí. Es decir, ha recorrido el país. La gente sabe que es un hombre político, que sabe trabajar en el sentido de que no descansa. Lo vimos ahí, se convirtió en el salvador de muchos dominicanos en el exterior. ¿Te recuerdas de eso? Claro, se usó como Llegó un campaña. avión, ¿quién lo trajo? Gonzalo. Ahora no todo era apareció Gonzalo. para nada en ayudar, por ejemplo, a traer vacunas al país. Exactamente, esas son de las contradicciones. Se supone que si usted quiere ayudar a un país, no importa si usted es o no el presidente de la República. Exacto, no ha traído la primera vacuna, una vacuna, nadie ni va a traer. Nadie ha recibido una vacuna de manos de Gonzalo. Ni va a traer, pero mira, con el caso de Carlos Amarante Baret, yo creo que sí es verdad, porque a lo mejor eso es para llamar la atención que lo está haciendo. Sí, para llamar la atención, pero sí es verdad que él no piensa aspirar a ser precandidato del PLD, en el PLD para la presidencia. Yo creo que es lo mejor. Pero porque total. Carlos Amarante Baret, ¿qué le suma? ¿Qué puntos Sí. consiguió en un momento cuando él quería ser el candidato del PLD? Para nada. Carlos Amarante Baret es de los políticos que atrae un poco de gente porque puede dar cargos. Y hablamos claro. En Moca, Carlos Amarante Baret, la mayoría de gente que lo apoyaba y que iba a sus actividades era porque eran muchas veces obligados a ir a esas actividades. Muchos de ellos empleados de Coramoca que tenían que asistir a esas actividades por obligatoriedad, o sea, obligatoriamente le buscaban la guagua, tenían que ir porque eran empleados de ahí, no querían perder el puesto. Pero Amarante Baret no es ningún líder, en ningún momento lo ha sido, no tiene ningún arrastre. Entonces yo creo que es lo mejor, señor, que usted no aspire a ser el candidato del PLD, porque usted sabemos que perdería su tiempo. Exacto, ya él no está en el gobierno, ya él no puede otorgar puestos. Es muy difícil para un político que basa su liderazgo en darle un puesto a una. Pero usted sabe cómo estaba descargado el Ministerio de Educación en Moca, claro. Eso lo sabe todo el mundo. Todavía es el tiempo que han tenido que ir cancelando botellas, quitando botellas, escuelas con una sola puerta, tenían 7 porteros. Exacto. Entonces, dígame. Pero por donde quiera que ha pasado el amigo Amarante Baret, lamentablemente,
ha dejado huellas. No, y él dice que Pero es huellas, este partido que le está muy- cayendo, este gobierno que le está cayendo atrás Ajá. a los funcionarios Huellas del muy PLD. complicadas. Sí. Por ejemplo, en inmigración también hubo ahí escándalo cuando estuvo inmigración, hace ya años. Y decir, y escúchame que te interrumpa, que en educación no le está diciendo el PRM ahora, los funcionarios del PRM que entraron hace unos meses, no, lo dijo el mismo Andrés Navarro cuando recibió el Ministerio de Educación, que fue después de Carlos Amarante Barreto. Pero por situaciones, y creo que lo dijo Mirabal, Peña Mirabal también en su momento, Imagínese pero por usted. situaciones políticas, intereses y evitar escándalos Porque dentro son del del mismo partido, partido. porque son del mismo partido, son compañeros, entonces eso se quedó en silencio. Ojalá y que se le trabaje a esto y que sean de los casos que el Ministerio Público tenga en agenda para averiguar todo lo que pasó con ese 4% de educación en la gestión de Carlos Amarante Barreto. Exacto.